todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Salud y Nutrición transitando el 2017. Estamos en la cuarta temporada. Muchísimas gracias a la familia de 13 Max que vuelve a abrirnos las puertas para compartir con ustedes en este fin de semana media hora de consejos saludables para mejorar tu calidad de vida, para lograr el equilibrio entre la actividad física, aquello que consumimos y por supuesto las relaciones humanas que tenemos. Como siempre, vos sos total protagonista de este Salud y Nutrición a través de las redes sociales. Así que te recuerdo que podés comunicarte con nosotros, proponer temas, entrevistas, entrevistados a tratar en Salud y Nutrición TV @hotmail o también a través del WhatsApp 3794-674794 o bien en el Face Salud y Nutrición TV. Seguinos a través del Face que vas a recibir consejos saludables todos los días y también en el canal de YouTube Salud y Nutrición TV. De esa manera nos buscas y podés suscribirte al canal, recibir todas las actualizaciones semanales que tenemos para compartir con vos. Como todos los años, agradecemos al Hotel de Turismo de la provincia de Corrientes, un lugar también para los correntinos, no solamente para los turistas. Apropialo, tomalo como tuyo, vení a pasar un buen fin de semana, regalarte placer a través del Hotel de Turismo de la provincia. Gracias a Violeta que me viste también como todos los años y quédate con nosotros del otro lado porque hoy tenemos un tema interesantísimo para tratar y tiene que ver de alguna forma con enfermedades actuales pero que a la vez se potencian con las tecnologías, con las incorporaciones del ser humano al medio ambiente, por lo cual pensamos también en enfermedades del futuro. Enfermedades ambientales es lo que vamos a hablar con el doctor Eduardo Tassano. Quédate con nosotros, en un ratito ya volvemos. ¿Sabías que una dieta saludable y equilibrada mejora notablemente tu rendimiento físico y mental? Los alimentos brindan toda la energía que tu cuerpo necesita para que tus días sean óptimos. En Señor Santino, preparamos menúes con el equilibrio exacto de nutrientes para que tengas una dieta balanceada y llegues al final del día con la vitalidad que necesitas. Señor Santino, comidas ricas y saludables. Supermercados Iberia, en el corazón de la ciudad, siempre con productos frescos, la mejor carne seleccionada, calidad, atención y una amplia variedad de productos. Supermercados Iberia, Córdoba 575, Resistencia Chaco. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor. Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad. Para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Segundo bloque de Salud y Nutrición y la producción nos ha preparado, como todos los años, una frase para compartir con vos durante esta tarde de sábado saludable, que dice así, para que la notes: un sueño no se hace realidad mágicamente. Se necesita sudor, determinación y trabajo duro. De esta forma vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que realmente nos honra con su presencia. Como siempre, terminamos el año con él y porque trae suerte vamos a arrancar el año con él de nuevo. Eduardo Tassano, muchísimas gracias por visitarnos. No, por favor, un honor estar acá con Para ustedes. nosotros 4 años ya, vamos, casi un mandato, mire. Qué bárbaro, ¿eh? Están completando un mandato. Y ustedes también, porque usted está acá desde el primer... Siempre que llamamos, usted está. Sí, sí. Es importante para me parece nosotros. un programa muy importante que esto, lo que ustedes hacen se tiene que multiplicar y llegar a la gente, así que poner un granito de arena es muy lindo. Muchas gracias. Y hoy usted eligió una temática que tiene que ver con enfermedades de las cuales poco hablamos. E incluso a veces hay muchas películas, leía sobre la parte del cine, que habla sobre casos judiciales, sobre alguna fábrica, sobre muertes alrededor de algunos casos que a veces se tapan de forma comercial, política, por lo cual es un tema que siempre está presente pero poco se habla. Así es. Dentro del análisis de lo que es la salud pública, hay un esquema que hizo un médico canadiense que se llama Lalonde hace muchos años, donde hablaba como causas determinantes de la salud
Primero los factores genéticos, que son poco modificables. Bueno, ahora hay cosas modernas. Después algún día vamos a hablar de eso. Después está lo que está referido al estilo de vida, como generador de enfermedad, que es muy importante en cantidad. Después está lo que es la atención de la salud. Cuánto contribuye la atención de la salud para mantener una buena salud, y ahí estamos los médicos, los hospitales. Desde las vacunas en adelante. Las vacunas en adelante, que en realidad es muy poca la incidencia que tiene la salud pública. Por eso los factores genéticos 5%, el estilo de vida 35-40%, la atención de la salud 10%, y después en un 24%, 23-24% inciden los factores ambientales. Eso ya se sabía desde hace muchos años, pero ahora hay un agravamiento, porque todo como decías vos, este desarrollo, esta tecnología, la urbanización desorganizada, la tendencia de la gente de ir del campo a la ciudad, ha generado el mundo nuevo moderno, que es muy contaminante del aire, muy contaminante del suelo, muy contaminante del agua. ¿Y se tiene esto tan en claro como para poder prevenir? Porque imagino que no podemos vivir en contra de la tecnología, pero son muchos los recaudos que habría que tomar. Hay una discusión mundial, que son las conferencias mundiales sobre el cambio climático, donde a fines del año pasado, del 2016, hubo una muy importante en París, donde se ratificaron acuerdos y condiciones para que el nivel de emanaciones, eso tiene que ver con por ejemplo, con la nafta, que genera emanaciones de dióxido de carbono, y eso contamina la atmósfera y contribuye al calentamiento global. Ese es el punto, el calentamiento global. Se comprometen los países a disminuir la cantidad de emanaciones, e invitan a la modificación de las energías que se utilizan, y ahí es donde viene toda esta ola de las energías renovables, en la cual la concientización es muy diferente en los diferentes países. Pero la celebración estuvo dada por el hecho de que adhirieron dos países que estaban dudando, que son realmente importantes, como China y Estados Unidos. No sé ahora con Trump qué va a pasar, pero eso tampoco vamos a hablar. De todas formas, estábamos adheridos. Argentina está adherido, y había más de 100 y pico de países, pero ese es el objetivo de fondo. De todas maneras, el tema, como vos decías, tiene muchas vertientes, y esa contaminación del suelo, del agua y del aire que generan este tipo de enfermedades, las enfermedades ambientales, que son directas o indirectas, hay que aclararle a la gente que son enfermedades poco conocidas, algunas no tienen nombre, otras son más conocidas, y sobre todo, si te doy un ejemplo, se sabe desde siempre que el plomo en el agua o el arsénico en el agua de un arroyo contamina una comunidad. Lo que no se sabe bien es en cuánta dosis, en cuánto tiempo, cuáles son los daños que se producen primero. Sabemos bien cuando un niño, un joven o una persona está altamente contaminado por el cuadro clínico, pero entonces hay que... No se puede trabajar sobre prevención. Es muy difícil trabajar sobre prevención, hay que evitar que el arsénico llegue al agua. Pero lo que te quiero decir es que, sobre todo en muchos países europeos, en Estados Unidos, y sobre todo en el tema de niños, en pediatría se está investigando mucho las causales, los determinantes, los tiempos de contaminación, y eventualmente, bueno, ir estudiando los diferentes tratamientos. Es tan complicado esto que, por ejemplo, hay compuestos químicos, se llaman COPS, compuestos orgánicos persistentes, que del nivel de desecho son por ahí vertidos a un río, en el río circulan, son adquiridos por los peces, quedan la grasa de los peces, ingieren los humanos, y el compuesto orgánico persistente se va manteniendo y genera diferentes... No nos damos cuenta, nosotros podemos no estar en ningún momento en contacto con ese agua, por supuesto, con ese río, y tener... O sea, que además de lo que hablábamos primero, que el calentamiento global genera diferentes situaciones que provocan enfermedades, podemos tener daños indirectos a largo plazo, que eso es lo que hay que estudiar, de estos compuestos orgánicos persistentes. Claro, por un lado estaría la línea de lo sencillo que conocemos, que sería como el caso de los automóviles, cuando hablamos de los spray, de los desodorantes en aerosol, que tiene que ver con esta contaminación más directa. Y después esto otro, de lo cual por ahí desconocemos, con lo cual podemos estar en contacto y no estamos al tanto. Exactamente, yo te doy un ejemplo. Sí.
que tiene derivaciones mixtas. Si vos tenés en una ciudad un mal tratamiento de la basura, lo que dan los residuos orgánicos, primero hay un nivel de generación de enfermedad ahí, en el lecho mismo, por los gérmenes y bacterias y los roedores que pueden transmitir contacto directo. Pero a su vez, eso tiene incidencias contaminantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si no se separa el residuo electrónico moderno, un celular, por ejemplo, roto, que se tira ahí nomás con la basura en común, que tiene algunos elementos químicos como oro, níquel, cadmio, que son altamente tóxicos para el suelo, por ejemplo? Entonces, eso es a lo que se está yendo a la separación, a la individualización. Hay una teoría de las empresas que por ejemplo, una empresa que genera el celular debería encargarse de tomar el residuo, o sea, el desecho, y depositarlo en un lugar seguro. En algunos casos parecería que estemos hablando de un sueño cuando decimos separar residuos, que haya también un tratamiento público luego del residuo responsable también. ¿Es realmente un sueño? No. ¿Es posible acá en Corrientes Capital? ¿Es posible que se trabaje con eso? Hay que tomar la decisión y hay que empezar. Es una larga tarea comunicacional, educativa, donde el Estado tiene que liderar, el municipio tiene que liderar. ¿Sabes quiénes son los que más demandan ese cuidado? Los jóvenes. Los jóvenes son más conscientes del peligro ambiental que nosotros, digamos. Entonces, ellos exigen y ellos quieren dejar un mundo mejor. Entonces, en charlas, conversaciones con ellos, cuando uno habla de ellos entienden perfectamente esto. Y en las campañas hay, por ejemplo, en Virasoro se separa la basura. Entonces, no estábamos hablando de... Estamos hablando de la provincia. Sí, y no estamos hablando de nada estrafalario. En la Argentina hay una red de municipios, que se llama Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático, que estudian todo lo que esté relacionado con la utilización de energías y la prevención del calentamiento global. Entonces miden en una ciudad en qué gasta su energía, cuánto gasta su energía, cuántos vehículos hay, cuánto emanan de dióxido de carbono, y empiezan a elaborar estrategias para ir reemplazando esa energía. Por dar un ejemplo para que la gente nos entienda, acá nos ahorraríamos mucho con la energía solar para generar calefacción o agua caliente en los hogares. Y bueno, y no hacemos, pero yo creo que hay que iniciar el camino, hay que tomar la responsabilidad de eso. Y yo siempre digo que para la salud pública de una comunidad, por lo que ustedes siempre hablan del estilo de vida, y por esto que hablamos de los factores ambientales, son más importantes los buenos gobernantes que los buenos médicos. Y el conjunto mucho mejor. El conjunto mucho mejor. Un gobernante mejor. médico mejor. Otro punto, cuando vamos a la costanera o en la hora que estamos mucho con la playa, vemos que hay desagües de la ciudad que van al río de los peces que nosotros consumimos y al mismo río donde nos bañamos. Sí. ¿Se puede evitar o de qué forma se puede prevenir, digamos, ese contacto y la enfermedad directa? Lo que es, bueno, tocaste un temazo porque nosotros en nuestra Mesopotamia tenemos que ser responsables del cuidado de las aguas dulces, ríos, lagunas, de las aguas dulces. Consumibles. Lo que sería ideal sería antes del agua vertir al río que pase por una planta de tratamiento de aguas cloacales. Eso son plantas obviamente caras, se ha hablado, en nuestra ciudad se ha hablado de eso, hay que concretar y hay que hacerlo. En las ciudades que hay una solución para eso. Sí, por ejemplo en Europa todas tienen el río de la ciudad, muchas ciudades, casi todas de Europa están construidas sobre ríos, tienen esta planta de tratamiento y cuidan, inclusive se han recuperado ríos como el Támesis, que es el de Londres, se han recuperado mucho de la contaminación. Y después también pensando en eso, que tiene que ser una herramienta para que no vaya en contra el crecimiento de una ciudad. Pensemos en una planta laboral, muchas veces se discute con el tema de las papeleras, pero que pueda seguir creciendo una industria sin el daño de un ambiente, se puede equilibrar. El gran desafío es lo que se llama el desarrollo sustentable, es el gran desafío. Y han aparecido muchas técnicas en los últimos años, que propenden a eso que vos decís. Un grado de desarrollo cuidando el daño ambiental con medidas, con diferentes cuidados que se pueden ir haciendo. Y de hecho, en muchos países se está haciendo eso.
Bien, totalmente interesante lo que estamos tratando en el día de hoy y me queda pendiente como para el próximo bloque, que no sé si está directamente relacionado, pero que estamos mucho en contacto con las ondas de los celulares, de los microondas y demás, de lo cual a veces se habla como que podría ser conflictivo y no sé qué tan cierto es, si es un mito. ¿Lo dejamos para después? ¿Cómo no? Lo dejamos para después, tenemos mucho para conversar con el doctor Eduardo Tassano a la vuelta de la tanda de este tema interesantísimo. Nos vamos a ir con la frase que eligió la producción, que dice así: un sueño no se hace realidad mágicamente, se necesita sudor, determinación y trabajo duro. ¿Sabías que una dieta saludable y equilibrada mejora notablemente tu rendimiento físico y mental? Los alimentos brindan toda la energía que tu cuerpo necesita para que tus días sean óptimos. En Señor Santino, preparamos menúes con el equilibrio exacto de nutrientes para que tengas una dieta balanceada y llegues al final del día con la vitalidad que necesitas. Señor Santino, comidas ricas y saludables. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor. Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad. Para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Supermercados Iberia, en el corazón de la ciudad, siempre con productos frescos. La mejor carne seleccionada, calidad, atención y una amplia variedad de productos. Supermercados Iberia, Córdoba 575, Resistencia Chaco. Último bloque de salud y nutrición y nos había quedado una pregunta pendiente que tiene que ver con estas nuevas tecnologías y los mitos o no alrededor de las ondas electromagnéticas del celular y de otros aparatos. Sí, ahí por ahí surgen noticias de que se asocia a diferentes enfermedades, generación de tumores. La verdad que hay muchos estudios en ese sentido que por ahí dicen que sí, que se demuestra. En general yo creo que falta todavía para determinar fehacientemente eso, pero hay señales que indican que no es bueno dormir con el celular. Muy cerca. Claro, por ahí a veces en la generación de enfermedades o a veces en la irritabilidad de la persona, en el insomnio, en el carácter. Son cosas que hay que investigar mucho porque seguramente que los diferentes celulares tendrán diferentes grados de emanación de ondas, las personas diferentes tipos de tejidos, es decir, no es aconsejable, pero me parece que falta, eso por ejemplo es un tema que falta estudiar con más detenimiento. Cuando estábamos fuera del aire también decías, bueno, vamos a hacer referencia a, puntualmente hablamos mucho de cuáles eran los factores, de las formas desde una ciudad donde se puede prevenir, de las actividades públicas que se pueden poner adelante, pero en este caso hablar específicamente de cuáles serían las enfermedades ambientales que pueden darse por toda esta contaminación de la que hablamos. Sí, hay algunas históricas, por ejemplo, las llamadas neumoconiosis, que son enfermedades que van provocando un daño en el pulmón, reemplazan el tejido pulmonar es para cambiar el oxígeno por dióxido de carbono y eso pasar a la sangre y tener nosotros nuestros niveles de oxígeno en las personas. Cuando el tejido pulmonar por un daño se inflama y después cicatriza, se pierde ese tejido original y se va perdiendo la capacidad del intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, había antes empresas que trabajaban mucho con químicos como el silicio, el sílice, que, por dar un ejemplo, los trabajadores de la industria inhalaban eso, absorbían y eso intoxicaba y dañaba el pulmón, generando una incapacidad respiratoria a consecuencia de esto. Entonces, está dentro del capítulo de las enfermedades laborales, de las enfermedades ambientales, y esa enfermedad fue muy importante para tomar conocimiento de este tipo de enfermedades y tratar
La prevención es obviamente no exponer a la persona al contaminante. Por lo cual las medidas a la hora de trabajar, en estos casos, toda la parte industrial Máscara, es importante. Exactamente. Viene mucho del lado de la medicina laboral, sería todo eso. Después hubo importantes, como decíamos hoy, intoxicaciones del agua con plomo, diferentes niveles de intoxicaciones. La intoxicación por plomo plúmbica se llama, genera mucho daño neurológico. Entonces se pierden funciones neurológicas importantes con alteraciones. Y bueno, eso también, había diferentes niveles de intoxicación y esas intoxicaciones se fueron estudiando. ¿Y qué tipo de niveles tiene con respecto a si la gran mayoría llegan a la muerte, hacen un deterioro significativo del cuerpo cuando hablamos de este tipo de enfermedades? Depende del nivel de exposición del tóxico a la persona. A veces puede generarse la muerte. Depende del nivel de intoxicación sería. Normalmente cuando estoy expuesto desde el punto de vista laboral o no, imagino que los síntomas son tan variables como las enfermedades, pero yo debería acercarme a consultar para la gente que está del otro lado, que sabe que se expone por ahí a través de un trabajo del cual no puede dejar. Lo que generalmente se sabe es que un químico tóxico en una fábrica, lo que sea, es dañino para el organismo. Entonces, lo que se hace es tomar las medidas, guantes, máscaras, contacto no, para prevenir el contacto con la persona. Exámenes, radiografías, estudios funcionales, o sea, de lo que está así relacionado con la industria, todo eso, está bastante estudiado y se controla mucho. Lo que es más difícil, lo que hablábamos hoy primero, el químico suelto en el ambiente, llegando al organismo de alguna manera. Eso es el tema. Y hoy decían acá uno de tus colaboradores lo que ha destruido el ser humano en los últimos años. Todo este crecimiento ha generado mucho daño ambiental. También son enfermedades ambientales, por ejemplo, las debidas, por ejemplo, a la tala de bosques en el Amazonas, lo cual ha generado una modificación ambiental que ha hecho que los mosquitos se vayan trasladando al sur, mosquitos que pueden transmitir el dengue, que pueden transmitir la leishmaniasis, que son enfermedades que tenemos nosotros acá en Corrientes, en nuestra región, debido a la modificación ambiental que ha hecho un traslado del vector y que busca otros lugares. Indirectamente trae otro tipo de Indirectamente trae enfermedades que son virus, que son otras cosas, pero lo que nos han traído es el vector, que es el mosquito, que puede vehiculizar y que con su picadura generar la enfermedad. También que la acción de destrucción, digamos, de por sí es negativa, digamos. Claro, hay un efecto de contaminación del agua, del aire, pero también hay un efecto indirecto por modificación de las condiciones ambientales, como esto que te decía de afectar el ambiente, talando los árboles y moviéndose el mosquito a otra región, a una región donde no estaba. Entonces transporta un virus que genera una enfermedad que va a ser muy difícil que nos saquemos encima. ¿Y qué medidas se pueden tomar a la hora de urbanizar una ciudad? Muchas. Y decir, bueno, sí quiero urbanizar y sí quiero mejorar en cierto aspecto calidad de vida, pero no quiero destruir tanto. Cuando uno va a urbanizar una ciudad, tiene que tomar muchas medidas con respecto a todo lo que es el saneamiento, al cuidado de las aguas, también a la planificación inclusive en la cantidad de personas. Conservación de pulmones. Exactamente, arborizaciones. Ahí dijiste una cosa muy linda, ahí las ciudades están teniendo lo que se llaman pulmones verdes, que se diseñan en la planificación, que son cordones de árboles, de espacios verdes, porque también ahí se produce la absorción del agua que llueve, también ahí las hojas, el verde produce oxígeno en las plantas. Es decir, que y además, hubo incluso hace poco una crítica a una reorganización que se hizo de una plaza que tenía muchos árboles y que se sacaron todos los árboles y que se puso todo cemento, digamos. Es un crimen. Río de Janeiro, la ciudad más arborizada del mundo, y ellos sostienen que eso es porque, bueno, además de la belleza de ver la vegetación en la ciudad, modifica el clima, baja 1 o 2 grados la temperatura, es mejor el intercambio en las lluvias, la oxigenación de la ciudad es mejor. Y bueno, hay ciudades muy modernas que están haciendo lo que se llaman las terrazas verdes. Entonces, en los edificios, allá arriba,
hacen una terraza verde, tienen que ser unas plantitas muy especiales porque están todo el día expuestas al sol. Pero, o sea que no solamente conservar lo que ya tenemos, como en Corrientes naturalmente, sino crear biodiversidad. Crear biodiversidad. Y por suerte hay muchos científicos y muchas personas en el mundo que están investigando, que están estudiando muchas formas de generar, como esto de las terrazas verdes, soluciones ecológicas, ambientales a los problemas que van provocando la destrucción que generamos los humanos. Y importante también otro punto, la concientización. Vos decías hoy, hablabas sobre educación y me pasó un ejemplo que voy a contar de una amiga mía que es mamá. Dice que caminaba con su nena de 5 años y un señor adelante de ella tiró una botella, terminó de tomar la gaseosa y la tiró en la vereda. La nena le soltó la mano, se fue corriendo y le dijo, señor, se le cayó la botellita. Dice, la cara del señor no sabía dónde meterse. La nena no podía, Luisana, mi sobrina, no podía entender que alguien haya tirado. Para ella se le había caído al señor. Así es. Y qué importante que es esta conciencia. Los niños, es tremendo. Los niños cómo aprenden, ellos aprenden todo. O sea, por ejemplo, lo malo del tabaquismo, ellos lo aprenden, pero rápidamente le sacan al padre el cigarrillo de la boca. Por lo cual en los colegios se podría reforzar lo que tiene que ver con educación, pero ya hay una masiva campaña. Sí. Nosotros tenemos que empezar a pensar en serio y en grande en estas cosas. No es que porque Corrientes es hermosa, que lo es, porque Corrientes tiene mucha vegetación, que la tiene, Corrientes tiene los ríos, que los tiene. Es como que acá nunca va a pasar nada o que no estamos afectados o relacionados por los temas ambientales. Tenemos que empezar duramente a educar en las escuelas, a crear conciencia y desde los gobiernos a cuidar el ambiente. Bien, y un cuidado de los ambientes, pensando en otro de los trabajadores que también está sumamente involucrado, aquel que trabaja con los residuos. Popularmente decimos a veces nuestros basureros, que no sé si tienen todas las herramientas, muchas veces no los vemos con las protecciones, con los cuidados necesarios y son quienes tienen el principal contacto con los residuos. Así es. Hay varios puntos ahí. Primero habría que empezar separando. Al separar los residuos en casa, recolectar diferente. Después, al recolectar diferente podés reciclar muchas cosas, cartón, vidrio, podés reciclar, o sea, estás disminuyendo el consumo de energías. Y después, muy importante, ver dónde hacemos la disposición final, porque la contaminación irresponsable de las napas algún día nos va a pasar el precio. Las grandes ciudades, todos están dedicados y concentrados a este tipo de cosas, y esto hay que complementar con lo que hablábamos en algún momento, que es la disminución del consumo, la disminución de toda esta campaña consumista que hay, que genera tanto desgaste en las energías del mundo y que genera tanta contaminación. Es una acción conjunta, el mundo lo empezó a hablar, algunos no creen, algunos son escépticos, otros están más esperanzados, otros creen que el hombre va a inventar alguna solución mágica, que va a inventar alguna máquina que limpia el ambiente, pero bueno, están todas las posibilidades. Lo importante es que los gobiernos de todos los países del mundo están haciendo convenios, están tratando el tema, se está hablando y se está buscando decididamente la disminución del daño ambiental global. Bien, por lo cual tenemos de alguna forma una esperanza de que acciones para realizar, para mejorar este cuidado ambiental de la ciudad hay por delante. Doctor, como siempre un placer, ojalá que podamos volver a tenerlo aquí para ayudar a mejorar nuestra calidad de vida a través de estos consejos, en algunos casos simples y en otros que tendrán que trabajarse con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Por favor, a usted. Nosotros vamos a despedir de este sábado saludable con el compromiso de volver a encontrarnos el próximo sábado y también le brindamos la frase de la producción realizada en el día de hoy que dice así: un sueño no se hace realidad mágicamente, se necesita sudor, determinación y trabajo duro. Buena semana para ustedes.